Ahora tenemos la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de partería tradicional. El dictamen considera una iniciativa de la senadora Susana Harp, presentada el 14 de diciembre del 2021. Se le dio primera lectura en la sesión del pasado 14 de marzo. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, consulte a la Secretaría a la Asamblea en votación económica si autoriza que se omita la lectura del dictamen. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se omita la lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura, señor presidente. Se concede el uso de la palabra a la senadora Antares Vázquez Alatorre para que hable a nombre de la Comisión de Salud. Adelante, senadora. Gracias, presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Tengo el gusto de presentar a nombre de la Comisión de Salud de este Senado un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos segunda con modificaciones a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley General de Salud en materia de partería tradicional. La partería tradicional es una práctica milenaria ejercida principalmente por mujeres que ha trascendido a lo largo de la historia y que sobrevive a pesar de las limitaciones que enfrenta para su ejercicio. Es una práctica que dignifica y recupera ese valioso conocimiento ancestral que forma parte del patrimonio cultural y social de los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país, pero también del conocimiento y experiencias que las mujeres tienen sobre sus cuerpos y sus ciclos de vida y que transmiten a otras mujeres de generación en generación. El parto tradicional es una práctica regular en zonas rurales e indígenas que puede extenderse al ámbito urbano y comprende un conjunto de conocimientos que se han heredado de generación en generación con un enorme valor cultural y social. Las parteras son un referente en sus comunidades y pueden ser aliadas de las instancias públicas de salud para disminuir efectivamente la violencia obstétrica, violencia que durante los últimos años ha sido visibilizada por las organizaciones de la sociedad civil, por los organismos públicos de derechos humanos y por diferentes instancias nacionales e internacionales. Promover, respetar, proteger y garantizar el conocimiento tradicional de la partería y su práctica debe ser un tema de prioridad para el Estado mexicano como una forma de garantizar el acceso al derecho a la salud, los derechos de la identidad cultural, a la preservación del patrimonio de los pueblos y comunidades indígenas, a la integridad personal, a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y a una vida libre de violencia. Por lo anterior, este dictamen propone la incorporación de un artículo transitorio para garantizar que una vez que la reforma en la fracción cuarta del artículo 64 de la Ley General de Salud señala que las parteras tradicionales no requieren condicionamientos o certificaciones para ejercer sus actividades, sea congruente con lo estipulado en el numeral 3.3 de la norma oficial mexicana 007 SSA 2 del 2016, a efecto de precisar que la exención de certificación no sería aplicable en el caso de la partería técnica, quien de conformidad con el numeral 329 de la norma es la persona egresada de las escuelas de formación de partería cuyo título es reconocido por las autoridades educativas competentes y que corresponde al nivel técnico.
La propuesta de modificación dice así, es un artículo único. Se reforman las fracciones 6 bis y 7 del artículo 6, la fracción cuarta del artículo 64 del primer párrafo, del artículo 79, el artículo 389 bis, segundo párrafo, y se adiciona un segundo párrafo recorriéndose los subsecuentes al artículo 392 de la Ley General de Salud para quedar como sigue. El 6 bis, promover el respeto, conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional indígena y su práctica en condiciones dignas, incluida la partería tradicional. El 7, coadyuvar a la adopción de hábitos, costumbres y actitudes relacionadas con la salud y con el uso de servicios que se presten para su protección. El 6, acciones del artículo 64, el 6, acciones para respetar, garantizar y proteger el ejercicio de las parteras tradicionales en condiciones de dignidad y acorde con sus métodos y prácticas curativas, así como el uso de sus recursos bioculturales. Para lo anterior se les brindarán los apoyos necesarios sin condicionamientos o certificaciones, siendo suficiente el reconocimiento comunitario. Del artículo 79, para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, farmacia, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería y partería profesional, terapia física, trabajo social, química psicológica, optometría, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus ramas. Del artículo 389 bis, el certificado de nacimiento será expedido por profesionales de la medicina, incluidas parteras tradicionales y personas autorizadas para ello por la autoridad sanitaria correspondiente. Del artículo 392, los que se autoricen para las parteras tradicionales y los que ellas elaboren serán de la mayor sencillez, con lenguaje adecuado a su cultura e identidad y contendrán los datos básicos previstos en el artículo 389 bis. Es muy importante el reconocimiento de estos derechos de la partería tradicional porque muchas mujeres hoy siguen siendo atendidas por estas parteras y no es justo que la práctica médica aplaste estas cuestiones tradicionales. Entonces solicitamos su voto a favor. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora.